Dijo amén. Gloria al Señor. ¿Están aquí conmigo? Ok, voy a tocar 3 puntos en este texto. Así que si está tomando nota, este es el momento de tomar nota. Son 3 puntos. Número 1, confiar sinceramente en Dios. Confiar sinceramente en Dios. El segundo punto, aprender a confiar continuamente en Dios. Aprender a confiar continuamente en Dios. Y el tercer punto es cultivar y madurar la confianza en Dios. Ok, con eso delante vamos directamente a la palabra. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículos 5 al 6, y después voy a brincar al capítulo 3, así que si tiene la Biblia, póngale los dedos a la próxima página. Segunda de Timoteo 1, 5 al 6 dice: me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice. Y sé que esa fe sigue firme en ti. Por esta razón, te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Segunda de Timoteo 3, 14 y 15. Continúo. Pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Gloria a Dios. El primer punto es que es confiar sinceramente en Dios. Y la sinceridad, dice el diccionario, que es la verdad o falta de fingimiento o mentira en lo que alguien dice o hace. O sea que si Pablo está señalando aquí que Timoteo gozaba de una fe sincera, significa que él no fingía en lo que creía ni en la manera en que vivía, expresaba lo que creía, sino que era una persona íntegra, era una persona de una sola pieza. El Timoteo que se veía en Éfeso, allí en la iglesia, como pastor de esa iglesia, era el mismo Timoteo que se veía en su casa cuando había que limpiar y había que barrer eso allí. Era el mismo Timoteo que se encontraba en la casa, en la calle cuando tenía que ir a comprar algo, y en todos esos esquemas o todos esos lugares que él podía estar, seguía siendo el mismo. Era íntegro y tenía una fe sincera, no fingía su fe. Entonces, esto fue algo que le enseñó su madre y su abuela. Su mamá y su abuela tomaron el tiempo para enseñarle a Timoteo que su fe tenía que ser vivida de manera sincera. Que él no podía vivir de otra manera, o sea, llevando una doble vida, sino que su vida tenía que ser igual y dependiendo de Jesús. Entonces, esto es precisamente lo que está en el corazón del Padre. El Padre dice, o el Padre puso a Jesús aquí precisamente para que nosotros aprendiéramos a hacer eso que Loida y Eunice le enseñaron a Timoteo. Mira lo que dice Juan capítulo 3 versículos 35 y 36 en la Nueva Traducción Viviente. Dice: el Padre ama a su Hijo y ha puesto todo en sus manos. Mira el corazón del Señor aquí, el corazón del Padre. Los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. O sea que Dios ha establecido que la manera en que podemos llegar a su corazón es a través de su Hijo. Y la mamá y la abuela de Timoteo se aseguraron de enseñarle esto
a Él y que lo viviera de manera sincera. Significa que ellas dos tuvieron que haberse sentado con Timoteo en más de una ocasión, porque esto no es algo que uno aprende rápido. En más de una ocasión tuvieron que haberse sentado con el muchacho y expresarle que aunque era cierto que ellas deseaban que él se portara bien y que hiciera las cosas correctamente, que no se creyera que por él obedecerlas a ellas, él iba a entrar en el reino de los cielos. Fíjense eso, ¿verdad? Si les enseñaron a él una fe sincera, significa que Timoteo estaba claro que aunque él se portara bien, eso no era lo que le llevaba al reino de los cielos. Porque por obra nadie es salvo. Pero Loida y Eunice le enseñaron que era por fe. Y Pablo lo señala y dice, me encanta tu fe sincera, tu confianza sincera, tu dependencia sincera. Imagínate a Pablo viendo, wow, este muchacho depende del Señor. Y se lo enseñaron su mamá y su abuelita. Sacar A en las clases es bueno, eso está chévere, pero que tu hijo dependa del Señor, eso está a otro nivel. Y esta fe sincera es la que Dios había producido en Timoteo, porque Dios es el autor y consumador de la fe. O sea que la enseñanza de estas dos mujeres del Señor que impartieron a Timoteo, que lo sabemos porque lo dice ahí, lo que impartieron fueron las escrituras. La palabra de Dios siendo predicada a este muchacho produjo fe en su corazón. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y esa fe fue una fe sincera. Wow. Yo me desvié de mis notas hace rato. Así que si me ve aquí medio perdido, es porque estoy tratando de engranar otra vez. ¿Está bien? Yo no sé usted, ¿verdad? Pero esto es algo que yo necesito cuestionarme yo mismo de vez en cuando. Yo confío de esa manera en el Señor. Mi fe es una fe sincera, de que yo sé que mi dependencia está en lo que Jesús hizo en la cruz y no en mis propias obras. O yo considero que cuando yo fallo y caigo, el Señor se fue, me perdí. Hay una ilustración que el pastor Juan me hizo hace unas semanas atrás que me encantó, me dejó loco. Y es como, a veces uno piensa que nuestra creencia o nuestra fe es como uno agarrar un jabón mojado, ¿verdad? Y entonces cuando tú pecas lo aprietas, se te fue el jabón. Pero esa no es la fe bíblica. Esa no es la confianza en el Señor. Imagínese si cada vez que usted tropieza con algún pecado es como si usted aprieta su jabón. Se fue el Señor. Eso no son buenas noticias. Pero la mamá y la abuela de Timoteo le enseñaron que el Señor permanece. Y que el Señor es un lugar donde él podía acercarse. Incluso y especialmente cuando fallara. Entonces nosotros tenemos que cuestionarnos si yo tengo una fe como la de Timoteo. Ahí les dejo esa. El segundo punto es aprender a confiar continuamente en Dios.
Pablo no menciona el papá de Timoteo aquí en ningún momento. Sabemos que el papá de él era griego, porque lo dice en otro lugar, me parece que es en Hechos. Voy a mirar a alguien que va a saber. Mira, es en Hechos. Gracias, Juan Luis. El papá de Timoteo era griego, pero el papá de Timoteo no está en la escena. Así que podemos concluir, y tampoco el abuelo, ¿verdad? No menciona al abuelo. Podemos concluir que es una posibilidad que ellos se hayan ido y abandonaron la familia. Es una posibilidad, o a lo mejor murieron. La cuestión es que no estaba, ¿verdad? Y entonces nosotros usualmente establecemos en nuestro corazón una imagen o una idea de cómo es Dios conforme a cómo fueron nuestros papás varones, nuestro Señor Padre, no nuestra madre. Usualmente, si nuestro Padre fue lleno de gracia con nosotros, se nos hace más fácil aceptar y entender que nuestro Padre Celestial tiene gracia para nosotros. Usualmente es así, pero mira qué loco que Pablo está diciendo, tu fe fue sincera, es sincera. O sea que Timoteo había logrado entender que aunque su padre biológico no estaba, Dios no seguía el patrón de su padre biológico, sea cual fuera. Y esto provino, esto está mind blowing. Esto provino de la enseñanza de su mamá y de su abuela. El papá faltaba, pero la mamá se aseguró en trazar para él, para Timoteo, trazar para él una imagen correcta de quién es Dios, de la paternidad de Dios, que no tiene nada que ver con la paternidad humana. Loida y Eunice se aseguraron de que eso quedó grabado en el corazón de Timoteo. Y Timoteo tuvo que haber visto que su mamá, viuda, o por lo menos abandonada, se las tuvo que arreglar en una sociedad donde si faltaba el esposo era una cosa bien difícil. Y él tuvo que haber visto lo difícil que fue, pero nunca faltó la confianza de su mamá en el Señor. Y como le enseñaban las escrituras, yo me imagino que en algún momento le tuvieron que haber repetido, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Estas dos señoras, que si tuviese una gorra me la quitaría, estas dos señoras se aseguraron de que él entendiera, si tú tienes el Señor, tienes todo lo que necesitas. Pero mami, es que yo quiero unas tenis nuevas. Si tú tienes el Señor, tienes todo lo que necesitas. Pero es que yo quiero con mis panas. Tú no has entendido. Si tú tienes al Señor, tus necesidades están cubiertas, aunque haya escasez o cuando haya abundancia. Entonces, Timoteo tuvo que aprender a confiar continuamente en Dios, porque esto era lo que él vivía. Entonces, su madre y su abuela le decían la palabra, eso es bien importante, le decían la palabra, pero ponían en práctica la palabra. Porque si no, no hubiese tenido una fe sincera. Usted entiende esto, ¿verdad? O sea que tanto Loida como Eunice no eran hipócritas. Ellas vivían lo que decían. Y es que una madre sabia enseña con palabras que ella misma aplica a su vida. Lo repito, una madre sabia enseña con palabras que ella misma aplica a su vida. En el discurso de una madre, oye, y esto no es para las mamás nada más. Padre, agárrate, tú también. Nosotros, todos nosotros, agárrate. No puede haber una dicotomía entre lo que tú dices y lo que haces. Lo que tú dices no puede ser diferente a lo que tú haces. Y si tú estás criando, lo que tú dices no puede ser diferente a lo que tú haces, porque a quien tú estás criando lo que va a estar mirando es lo que tú haces. Y si lo que tú haces va de acuerdo con lo que tú dices,
Y esto, la hipocresía es algo que al Señor no le agrada para nada. Por eso encontramos en Mateo capítulo 23, versículos 2 y 3 lo siguiente. Los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Esto es Jesús hablando. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. Estos eran los líderes religiosos de esta época. A Jesús le importa que no haya dicotomía, que haya integridad de lo que tú crees y lo que tú vives. Y esto significa entonces que, como les dije, cuando Timoteo vio los días difíciles, en su casa él escuchó, él vio, él sintió que su mamá y su abuela creían en el Señor. Y probablemente las vio con lágrimas, buscando la manera de traer a la casa lo que hacía falta, y cuando traían lo que hacía falta, le daban gloria a Dios que había puesto lo que hacía falta. Él tuvo que haber visto esto. Y nosotros todos, no solamente las mamacitas lindas que están aquí, como la mía que está allí, mira qué cosa hermosa. Mi mamá Gladys, levanta la mano, mami. Mira para allá, esa es la mamá más hermosa. Yo tengo el micrófono ahora. Esa es la mejor mamá. Ya Emily tuvo su break ahorita. Todos nosotros necesitamos poder imitar a estas grandes mujeres que enseñaron a Timoteo de esta manera. Porque ¿sabes qué? Nosotros tenemos ahora, si tú estás en Cristo, aunque hayas llegado ayer a Cristo, tú tienes personas que te están mirando. Entonces tú enseñas con tu palabra, pero también cómo actúas. Y esto significa que ahora que tú estás en Cristo, tu manera de vivir tiene que ir conforme a tu creencia. Porque la información meramente intelectual se descarta sin remordimientos, pero una que se ha visto y experimentado, no. Lo repito, la información meramente intelectual se descarta sin remordimientos, pero una que se ha visto y experimentado, no. El cristianismo es una relación, no es una religión. No son cositas que hacemos checkmark, son cosas que atesoramos en el corazón, son verdades que vivimos. Tercer punto es cultivar y madurar la confianza en Dios. Cultivar y madurar la confianza en Dios. Pablo nos dice que Timoteo le hacía bien en recordar quién le había enseñado lo que él afirmaba. O sea que tenía que traer a memoria la manera en que su mamá y su abuela ponían en práctica la palabra. Pablo era colaborador con la mamá y la abuela de Timoteo, como lo es la iglesia para con sus hijos, o como lo es el grupo de jóvenes para con sus jóvenes. Podemos ser colaboradores, podemos ayudar y apoyar lo que sucede en el hogar. Pero si en el hogar no está sucediendo lo que acá le estamos enseñando, no va a funcionar y no hay una colaboración. Hay una dicotomía. Pero Pablo era un colaborador. Y Pablo le está diciendo a Timoteo aquí, a su hijo espiritual, en esta carta, le está diciendo, eso que tú aprendiste, no solamente abónalo, échale agua, cultívalo, no solamente eso, sino madura en eso. Échale aire a las llamas para que se enciendan más. Necesitas madurar en esto, Timoteo. Porque Pablo había comprobado
que su fe era real. Una madre sabia enseña a vivir una fe firme. Y los hijos hacemos bien en imitar a esa madre. Cuando yo era adolescente, mi mamá trabajaba de maestra en el sistema público y era tremenda maestra. No solo porque es mi mamá, lo digo, yo estuve en aquel salón de clases. Cuando en mi escuela no había clases y no me iba con mi papá a verlo como él vendía, porque él era vendedor, yo me iba al salón de clases y me sentaba en la parte de atrás y yo vi a mi mamá siendo una excelente maestra. Que en muchas ocasiones yo decía, yo quisiera tener una maestra así. ¿Por qué mi maestra de inglés no es así? Mi mamá fue excelente maestra. Yo puedo dar fe de eso, porque lo vi. Pero hubo un momento en donde la sacaron del salón de clases, de lo que ella amaba hacer. Y fue una temporada de mucho quebranto para ella, donde todos los días ella trataba de esconderse, pero yo la vi. Ella llegaba con lágrimas a casa. Yo la pude ver, yo recuerdo, yo tengo esos recuerdos, yo los tengo. De que ella estaba compungida y quebrantada por lo que le estaba pasando. Y fue una temporada larga. Pero ustedes saben algo que yo pude ver también. Yo lo que pude ver es que si mami buscaba el rostro del Señor, antes, cuando vino el momento de la dificultad, ella dobló esfuerzos. Y comenzó a participar de reuniones en diferentes casas, en grupos pequeños, para orar y buscar la palabra de Dios. Y ella dobló esfuerzo a tal nivel que cuando entonces yo estuve de vacaciones en ese verano, yo recuerdo que todos los días me llevaba a la iglesia, me agarraba por la mano y me llevaba a la iglesia todos los días a escuchar el servicio del mediodía. Todos los días. Y yo en aquel momento lo odiaba. ¿Cómo lo odiaba? Por supuesto, yo prefería quedarme durmiendo, jugando con el vecino del frente, que era mi mejor amigo, o jugando videojuegos. Yo prefería eso. Pero mami me llevaba como quiera y yo pude ver cómo en su proceso de quebranto ella dependió del Señor. Cómo en medio de una situación donde todo parecía estar en contra de ella, ella confiaba en que el Señor era quien le hacía justicia y quien cuidaba de ella. Luego yo me fui para la universidad. Cuando yo me fui para la universidad, yo me despegué de la fe de mi mamá. Y comencé a hacer lo que me dio la gana. Y tomé decisiones en contra de lo que mi mamá me había enseñado. Lo cual significa que yo le provoqué a mi mamá otro proceso más de quebranto. Y este proceso yo no lo viví porque yo no estaba en mi casa, yo me hospedaba en la universidad, pero yo estoy seguro que ella triplicó esfuerzos. Y estoy seguro que ella oraba por mí sin cansar. Porque si yo estoy aquí parado es porque esa mujer que está allí triplicó esfuerzos y se paró en la brecha por mí. Y nunca dejó de apuntarme al Señor. Nunca dejó de apuntarme a decirme, el Señor tiene algo establecido para ti. El Señor ha dicho ya lo que espera de ti. Nunca dejó de señalarlo. Ya de adulto, pasé esa etapa, ya de adulto, luego de que mi hijo Gabriel naciera, pues nosotros en nuestra familia tomamos unas decisiones, ¿verdad? Y estas decisiones iban en contra de la teología que se enseñaba en la iglesia donde nosotros íbamos. Y mi mamá me lo recordó.
esto que tú hiciste se va en contra de la teología de aquí. Así que de ese punto en adelante, en un momento del servicio, yo llevaba a Mariela, que estaba chiquitita, la llevaba por una filita para que oraran por ella. Pero yo iba con mis brazos así, en señal de que yo no participo de esto. Oren por mi hija, pero yo no puedo participar de esto. Y hubo un día, después de tantos domingos viéndolo, un día que el sacerdote me dijo, ven acá, y se olvidó de la fila que explote. El sacerdote me llamó aparte. Me dijo, hijo, ¿por qué tú siempre vienes con los brazos cruzados al frente? Y yo le dije, lo que pasa es que el catecismo que a mí me enseñaron me dice que ahora yo no puedo tener comunión con Dios. Porque yo tomé una decisión que ahora yo me estoy separado de Dios y yo no puedo participar de la comunión ni de la intimidad con Dios. Y el sacerdote lo que hizo fue, sin pensarlo dos veces, sacó su mano y la pegó sobre mi frente y empezó a orar por mí. Y algo dentro de mí quería explotar, que yo no entendía qué estaba pasando. Que yo tuve que salir casi corriendo a mi silla y sentarme porque si no yo me iba a quedar desmayado en el piso. Y ese día entendí que el Señor rompe la mala teología y llega a la vida. Y a Él no le importan las instituciones. A Él lo que le importa es llegar al corazón y más al corazón de aquel que le busca. Aquel corazón que sabe que necesita de Él y le busca y le anhela y le quiere. Y ese día yo entendí, el Dios que mami me hablaba es real. El Dios que mami dedicaba horas orando es cierto. Lo que me enseñaban ya no era una fe de ellos, ahora era mía. Yo podía agarrar ahora esto. Gracias. Ahora yo podía agarrarlo. Y fue en esa temporada donde el Señor utilizó mi paternidad para mostrarme las cosas que estaban faltando en mí. Cosas que desde chiquito me enseñaron, pero el Señor me las mostró. Necesidad, espacios de necesidad que yo tenía de Él. Y en el 2012 llegamos aquí. Y desde la entrada el Señor me abrazó. Y aún no me suelta de su abrazo. Y el Señor me ha mostrado que la fe que mi mamá me enseñó de depender de Dios era cierta. O como me dijo en un momento un sacerdote que después me reuní con él y traté de abrir mi corazón entre balbuceo y lágrima y moco y revolú, más o menos como me está pasando ahora, que me estoy tratando de controlar. Ámenme. Pero en aquel momento yo no podía casi ni hablar y le expliqué lo que estaba sucediendo. Y yo les puedo decir, yo les puedo citar lo que él me dijo. No ponerlo en mis propias palabras, yo me acuerdo lo que él dijo. Él dijo, adelante, hijo. A quien persigues es a Dios mismo. Y eso es tarea de valientes. Hasta el día de hoy lo recuerdo. Mami tenía razón. Jesús tiene que ir en el centro. Jesús tiene que ir al frente de mi vida. Jesús nunca me ha fallado. Y toda la gloria es para Él.
Por eso yo me puedo identificar con Timoteo, porque me imagino que Timoteo las pasó algo así. Y si no las pasó algo así, pues yo me imagino que las pasó algo así. Pero entonces Timoteo aprendió a madurar en su fe. En su fe. No en la de Loida y Eunice. La fe que Pablo resalta es su fe, la fe de Timoteo, no la de su madre y su abuela. Su madre y su abuela, brutal, le enseñaron. Pero Dios conquistó el corazón de Timoteo. Y ahora Timoteo creía por sí mismo, gracias a lo que aprendió de su mamá y su abuela. Y entonces Pablo le da un consejo: aviva la llama del Espíritu. Aviva la llama del Espíritu. ¿Cómo se hace eso? Hay otro momento en donde Pablo dice lo opuesto, yo entiendo, lo opuesto a avivar la llama del Espíritu. Y es en Efesios capítulo 4, versículo 30, donde dice, Efesios 4:30, dice: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. O sea que si Pablo nos dice no entristezcan al Espíritu, sino que aviva la llama del Espíritu en ti, pues entonces es alegrar al Espíritu en mí. ¿Cómo yo alegro al Espíritu de mí? Cuando me entrego y lo obedezco y hago lo que sea que Él quiera. Cuando ya dejo de vivir para mí y ahora vivo para Él. Y por eso es que la llama del Espíritu arde en nosotros cuando vamos y servimos en el Menonita. O cuando lo he visto, ¿verdad? En los jóvenes que van, y los no tan jóvenes, Oscar está por ahí también, ¿dónde está Oscar? A las misiones locales, yo lo vi por ahí, míralo ahí. Uno ve que el Señor aviva la llama del Espíritu en nosotros. O cuando una vez fuimos, esto estuvo espectacular, una vez fuimos al parking de Walmart y no nos queríamos ir. Evangelizando allí. ¿Por qué el Espíritu se aviva en nosotros? Porque hay obediencia. Porque hay obediencia gozosa. Y Pablo nos dice ahí: échale viento a ese fuego. Échale viento. Timoteo recibió de parte de su abuela y su mamá una semilla de salvación. Y esa semilla de salvación, él sabía que era buena semilla porque él vio los frutos en el arbolito de su mamá y el arbolito de su abuela. Y esta semilla de salvación que habían puesto en su corazón, él decidió: yo tengo que echarle agua y abono a esta semilla. Y yo tengo que hacer esto florecer. Por el poder del Espíritu Santo que está en mí, yo tengo que hacerlo florecer. Con todo mi esfuerzo y todo el poder que me da el Espíritu Santo, yo tengo que hacer esto florecer. Y yo pienso que eso no es solamente para Timoteo. Iglesia, el mundo está falto de Timoteos. El mundo necesita Timoteos. Nosotros estamos siendo Loidas y Eunices. La Biblia nos da claro ejemplo de una madre conforme al corazón de Dios. Pero aquí en la iglesia yo veo ese patrón también. Yo veo ese patrón en mi esposa Noemí. Cuando ora, aconseja y cuida con la palabra a Mariela y a Gabo. Yo veo ese patrón en Susan. Cuando con su sabiduría y apoyo constante sirve a Génesis. Emily tiene razón, yo veo eso en Eileen también, que apasionadamente enseña la verdad de Cristo a Emma y a Samu. Lo veo en Angie, que ama con verdad y profunda sencillez a Juan Marcos. Lo veo en Carmen,
que separe la brecha por todos nosotros, sin descanso. Y lo veo en Jessica, que siempre muestra el cuidado de Cristo, para con Joshua, Caleb y Yeriel. Y yo podría empezar a señalar aquí, porque el Señor nos ha dado ejemplos vastos. Y lo más tremendo de todo esto es que cada uno de estos ejemplos, usted sabe lo que hace, señala al Rey. Dios se lleva la gloria y nosotros el beneficio.